tal? Ya estamos aquí sobre nuestro curso, en este caso de diseño de vigas de concreto reforzado. En sí estamos viendo los criterios y acciones de diseño que debemos de considerar. En la clase pasada veíamos sobre los 3 tipos de acciones que existen en un momento determinado. Las permanentes, que se refieren más a lo que conocemos como cargas muertas, a las variables que son más conocidas, mayormente conocidas por nosotros como cargas vivas, algunas otras más, ¿verdad? Como las de temperatura, y las acciones accidentales que tienen que ver con el sismo y el viento, que son los elementos que de alguna manera tienen más fuerza de incidir en nuestra estructura, ¿verdad? Provocan una mayor demanda de resistencia. Con eso de resistencia nos recordamos que parte de los criterios de diseño para esto es el diseño por resistencia, que tiene que ver con los estados límites de falla y que ya los habíamos visto, ¿no? En fin, ahora vamos a ver algo sobre la clasificación de las cargas variables. Nosotros ya vimos las permanentes, que tienen que ver con cargas muertas, pero las cargas vivas hablábamos que son estudios que se realizan por investigadores de diferentes instituciones, principalmente en lo que es las normas técnicas. Suelen contribuir los de la UNAM, pero también existen otras instituciones que han aportado en estas investigaciones, ¿no? Bueno, en sí nos interesan esas acciones variables que tienen que ver con las cargas vivas, las cuales se clasifican en 4 partes, ¿no? Eso lo vamos a anotar en nuestro libro de normativo, que se llama Criterios y Acciones. Ahí vamos a encontrar tabuladas cargas que ellos recomiendan para los tipos de estructura, ya sea que sea una casa habitación, el entrepiso que se está utilizando como casa habitación. Entonces ese entrepiso va a tener ciertas características o cargas que deben considerarse como mínimo para poder hacer el diseño y el análisis estructural, ¿no? En ese sentido. Y nosotros, ¿cuáles son esas cargas? Pues vamos a encontrar cargas de intensidad máxima, de intensidad instantánea y de intensidad media, y unas de intensidad mínima, ¿no? Entonces vamos a encontrarlas allí en este tabulado de cargas, y también vamos a encontrar las cargas que se usan para azoteas, y también vamos de esas azoteas si son de pendiente fuerte o de pendiente leve, vamos a llamarle así, o casi horizontales, menores de 5%. Y vamos a encontrar para otros lugares de reunión, cargas que se deben utilizar para lugares de reunión, etcétera, ¿verdad? No voy a poner eso en este momento. A lo mejor tenga una imagen y la vamos a ver en este caso, pero pues es importante que ustedes consulten sus normas técnicas en el capítulo de criterios y acciones de diseño, para que puedan notar que todo esto que estamos platicando ahí lo dice, ¿no? La intensidad máxima pues es el WM, normalmente referenciado así, para el valor máximo probable que va a tener de carga durante la vida esperada de esa edificación o de esa construcción, esa obra, ¿sí? Y normalmente se va a combinar con aquellas cargas muertas, ¿no? Las cargas vivas más muertas que nosotros conocemos en un momento dado. La intensidad instantánea, que es dice aquí, es el valor máximo probable que puede presentarse una acción como el sismo o el viento, y como dice acá es instantánea, por lo tanto prácticamente en el momento que ocurre el evento, pues a lo mejor no va a estar totalmente cargada como en la intensidad máxima. Es un análisis de probabilidades, vamos a pensar así. Durante la vida útil del tiempo vamos a colocar aquí una línea de tiempo, vamos a colocar aquí una línea de tiempo, ¿no? En esta línea de tiempo de la vida útil de la estructura, desde el momento de su concepción, que vamos a pensar que es el momento de su concepción de la estructura, que sería el momento 0, hasta los 50 años, vamos a considerar así ahorita, 50 años, ¿no? Hasta los 50 años de vida de la estructura, pues se van a presentar
en ese lapso de tiempo pues se van a estar presentando diferentes magnitudes de carga, ¿no? De cargas vivas, variables, ¿no? En este sentido, pues va a haber el momento que al inicio de la vida de la estructura a lo mejor está relativamente light, porque empezó la persona que la habitó, pues a lo mejor tenía muebles sencillos, ¿no? Y posteriormente esta persona fue incrementando su mobiliario y pues ya va a tener otro nivel de carga. Vendió los muebles y bajó la carga. Volvió a estar con ese tipo de carga, pero luego volvió a subir y luego invitó amigos y bueno, ya tenemos diferentes magnitudes de carga a lo largo de la vida de la estructura, ¿no? Entonces la intensidad máxima se está refiriendo a esa máxima esperada que puede haber en un momento determinado en esa habitación, ¿no? Para que cuando ocurra esa demanda la estructura la pueda soportar. No necesariamente, a veces decimos, mira, pues la sobredimensioné porque pues nada, ¿no? Y mi vecino la hizo con menos y yo la tuve que sobredimensionar. Sí, pero si en ese momento el vecino hubiera tenido una reunión para la cual no fue diseñada su estructura, pues va a fallar, ¿no? Entonces, estas son las intensidades máximas a las que nos estamos refiriendo. Y la instantánea es aquella que ocurre en el lapso donde se presenta el evento. Entonces, a lo mejor en este caso, pues puede ser una carga estadísticamente media, ¿no? En este caso, que no es la media en sí, sino que es la más probable. No es una media en sí, sino la más probable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la más probable tiene que ver con la que más permanece, digamos, en el tiempo. Si en el tiempo de vida de nuestra estructura me voy a dar la tarea de borrar esto para que quede más explícitamente, a ver si tengo borrador acá, aquí está, ¿sí? Voy a borrar esto para que lo tratemos de vislumbrar. Nosotros habíamos dicho que nuestra estructura pues va teniendo un patrón de cargas muy variable durante toda su vida, ¿no? En este sentido va a tener altibajos, va a tener una carga máxima, pero también va a tener muchas mínimas. Entonces, lógicamente que el valor más probable en un momento determinado no va a ser la media entre este punto más bajo y este punto más alto. O sea, no vamos a tener una carga aquí, sino es la más probable que sea por acá. Esa es la carga con que se va a considerar como instantánea, y la media en sí, posiblemente se refiere a esta, ¿no? Pero bueno, se hace un análisis en ese sentido. Hay alguna referencia de ello en algunos libros, no me acuerdo en este caso cuál de ellos, a lo mejor se los pongo aquí arriba y los podamos ver, ¿no? Bueno, y la intensidad mínima es cuando el efecto de la acción sea favorable a la estabilidad de la estructura y se toma igual a cero, o sea que en general se considera cero, no hay cargas vivas. En este caso vamos a pensar si nosotros, voy a borrar esto que hemos puesto ahorita, vamos a borrar esto y vamos a considerar lo siguiente. Si nuestra estructura en un momento dado vamos a considerar que sea un tinaco, ¿no? Un tanque, una cisterna, donde en la parte superior pueden alojarse un vehículo estacionado sobre ella, ¿no? Esta es una carga viva, la carga del vehículo es una carga viva. Pero en este sentido, pues la presión del suelo, debido al empuje del agua, puede hacerla flotar a esta cisterna, y para mantener su estabilidad no vamos a considerar estas cargas vivas, las vamos a eliminar, ¿no? No es un muñequito, no es un fantasma, en sí las vamos a eliminar, y entonces a eso se está refiriendo. Cuando sea favorable a la estabilidad, hay que tomarla igual a cero o a lo mínimo, ¿no? Al mínimo valor que en un momento dado permanezca, ¿sí? A eso se refiere en ese
aspecto cuando hagamos ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, esos son las tipos de intensidades que vamos a considerar y que vienen en nuestra normativa. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.